Ya sabés que Pleni tiene la cobertura médica del Sanatorio de la Mujer. Informate llamando al 4722-722. Pleni y el Sanatorio de la Mujer juntos para brindarte la mejor cobertura médica. Está con nosotros el doctor Hernán Rubiela. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches y buenas noches para todos. Buenas noches, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nosotros hablamos del mecanismo de solidaridad. Decimos, bueno, si Di María va al Manchester, si Di María iba al PSG, Central iba a recibir tanto, pero en realidad hay un desconocimiento por parte nuestra y también por parte de nuestros televidentes, de todos los que componemos el mundo del fútbol, sobre qué es el derecho de formación y qué es el mecanismo de solidaridad. Empezamos por el derecho de formación. ¿Qué es verdaderamente el derecho de formación? Bien, esto fue una evolución que viene desde la época del caso Bosman, donde había una retención particularmente sobre los jugadores y el derecho de trabajo. A raíz de este caso, bueno, resonante, que dio un vuelco importante a nivel mundial el tema del fútbol, se empezó a ver lo que era, bueno, si estaba la posibilidad de que los jugadores se trasladen de un lugar a otro, entonces se empezó a estudiar lo que podía ser una compensación para pagar aquellos clubes que habían tenido en sus filas, ¿no es cierto?, a los jugadores. A raíz de eso, en el 2001, FIFA, por medio del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, elabora lo que sería el derecho de formación. Conceptualmente podemos decir que es lo que se abona por el adiestramiento, formación de un determinado deportista a nivel general. En materia de fútbol, debemos separar claramente que son dos institutos completamente diferentes, por más que a veces se confunde, como si no se entiende, se dice, bueno, esto va a cobrar por derecho de formación, y a veces no se cobra por derecho de formación prácticamente dicho. Es decir, el derecho de formación es cuando un jugador pasa de ser categoría amateur, que juega en forma aficionada, a transformarse en un jugador profesional. En este caso, como lo que lo reglamenta es la normativa FIFA, para que se dé el objetivo para poder cobrar por derecho de formación, el jugador debe transformarse en profesional, pero en una asociación diferente a la de su origen. Es decir, un ejemplo, Enrique Genovar, jugador de fútbol, jugador amateur, va y firma su primer contrato profesional en Uruguay, en Chile, en Europa, en cualquier país de Europa. En ese caso, pasa a ser jugador profesional por una asociación, de un club de una asociación diferente al lugar de su origen. En este caso, el club que le formaliza su primer contrato profesional debe abonar, ¿no es cierto?, el derecho de formación. El derecho de formación se percibe una sola vez en toda la carrera del futbolista. Sí, es decir, es un pago único. Un pago único. Que está tabulado en base a al club que le hace el primer contrato profesional, a qué confederación forma parte. Es decir, por ejemplo, Quique Genovar firma su primer contrato con el gremio de Porto Alegre. El gremio de Porto Alegre debe pagar formación. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar? ¿Y a quién le debe pagar? Debe pagar, como el gremio de Porto Alegre forma parte de la Conmebol y forma parte de los clubes de primera categoría de la Conmebol, que son dos. Ahora vamos a ver las categorías. Debe abonar un monto X a los clubes donde Quique Genovar se formó de los 12 años a los 23, por la formación recibida hasta los 21 años. ¿Y el mecanismo de solidaridad? El mecanismo de solidaridad es un porcentaje de las transferencias internacionales que se generan en la vida útil del jugador. Es decir, Quique Genovar juega en Rosario Central, es transferido al Inter de Porto Alegre por un X monto de dinero, el 5% de todas las sumas que se paguen por esa transferencia debe ser distribuida a los clubes en forma proporcional a los clubes donde Genovar jugó de los 12 años hacia los 23 años. Vamos a ver la categorización de los clubes, los costos de formación y todo esto, cómo es verdaderamente, para que el doctor Rubiela nos explique. Acá hablábamos, decía recién Hernán, de la Conmebol, clubes de primera división, y está en la categoría 1 y eso es lo que debe percibir. Sí, cuando FIFA establece el reglamento sobre este tema de derecho de formación, le obliga o le impone, ¿no es cierto?, a las asociaciones que establezcan a sus clubes asociados, afiliados en categorías. Exacto. En Argentina tenemos... ¿Quiénes componen en Argentina la categoría 1? La categoría 1, es decir, Argentina. Fíjate que lo que estamos hablando es de la Conmebol. En la Conmebol está la categoría 1,
estaría solamente Argentina y Brasil. Todos los clubes de Argentina están en la categoría. Es decir, si Quique Genovar va al Gremio de Porto Alegre, hace su primer contrato profesional dentro de los 18 años de edad, por ejemplo, el Gremio de Porto Alegre debe abonar, conforme a la primera categoría, $50.000 por año, donde desde los 12 años hasta los 18 que vos te fuiste al Gremio de Porto Alegre, a cada club que te formó. Por año. Si iría a Chile y vos formalizás tu primer contrato profesional en Chile, Chile no forma parte de la Conmebol, pero no de la primera categoría, sino de la segunda categoría. Exacto. Así que la U de Chile, en vez de pagar $50.000 como paga el Gremio de Porto Alegre, debería pagar $30.000 como por ser, ¿no es cierto?, de segunda categoría. Esto se había hecho, doctor, fundamentalmente cuando en aquella época muchos padres con la famosa patria potestad o llevaban a sus hijos a Europa o a clubes, lo anotaban en clubes uruguayos, y los clubes se quedaban sin nada y tenían que después hacer un reclamo a través de la FIFA y no se sabía bien cuál era el dinero. Recuerdo algún caso en Newell que pasó de algunos chicos que se iban y después había que ver cuál era el reclamo. Pues no parece tampoco tanto dinero si el jugador es un jugador importante, digo, porque eso por el derecho de formación. Se te va a Brasil, en 10 años son $500.000 y a lo mejor es un fenómeno. Digamos, hay ciertos riesgos que se corren, ¿no? También. Obviamente, lo que está diciendo, claro, siempre son acciones que, bueno, el derecho deportivo es dinámico, va avanzando y, bueno, va tratando de plasmar todas estas situaciones. Pero sí, como vos lo decís, lo que pasa es que yo soy partidario de que vos hablás a los clubes de Sudamérica por un lado y los clubes europeos por otro lado. Los clubes europeos son los que compran y pagan, entonces si no, queremos pagar lo menos posible, se hace una triangulación. ¿Por qué? Porque vos fíjate lo que yo te digo, si el Gremio de Porto Alegre debe pagar $50.000 por año, Enrique Genovar, en vez de hacer el primer contrato en Gremio, lo hace el primer contrato en un club del argentino acá, claro, y después pasa a Gremio a los 19 años, a los 6 meses, es decir, como en Argentina no está, está establecido el derecho de formación, pero no se aplica, el Gremio de Porto Alegre solamente le pagaría al último equipo, claro, y no le pagaría a los anteriores. Entonces lo tercerizan o lo hacen pasar por un club, le hacen un contrato profesional por un club que está dentro de las categorías profesional, rescinden el contrato y lo pasan a otro país, y entonces así pagan formación al último club y no lo anterior. Vamos a ver ahora la placa, cómo se calcula el mecanismo de solidaridad, porque obviamente esto está tabulado y para principalmente obtener y saber principalmente cuál es el reclamo que se debe hacer y cómo. A ver, explícanos esto, doctor. Con respecto, de los 12 a los 23 años, eso está claro. Bien, esto lo que estamos viendo es el porcentaje que se establece. Primero y principal, te quiero un pequeño dato. Del 5% que hablamos del monto de las transferencias, sí, Sudamérica exporta el 94% del 5% de las transferencias de los jugadores. Ese 5%, durante la temporada 2011 y 2013, equivale a $260 millones. De ese 5% que se debe pagar, ¿sabe cuánto se paga o algunos clubes cobran? El 1,5%. Es decir, que no alcanza a cobrarse el 60 millones de los 259 millones que corresponden. Acá está, de los 12 a los 15, 0,25%, y a partir de los 16 hasta los 23, 0,50. 0,50, y ahí vemos que llegamos a completar el 5%. Exacto. Es decir, esa tablita después va a proporcionar, porque a veces los jugadores no están año cumplido o están para la mitad de año, entonces no. Un ejemplo concreto, porque ya es Vox Populi que Di María se va a ir de Real Madrid y el gran candidato a comprarlo es hoy Manchester United. Dice que pagaría 62 millones de euros. ¿Cuánto le correspondería a Central? Bueno, lo que cobraría Central o que tendría el derecho a cobrar sería el mecanismo solidario. Sí. En base al porcentaje establecido en esa tabulación, teniendo como los datos de Di María, que si no tengo mal entendido, él nació en febrero del 88, sí, y jugó en Central hasta aproximadamente junio-julio del 2007. Sí. Es decir, Di María se retiró de Rosario Central y fue transferido al Benfica con 19 años y 6 meses casi. Sí. Es decir, entonces tenemos durante el año 12, 13, 14 y 15 el 1%. 16, 17, 18 y 19
completo, la 2% temporada, el 2%. Y 2,5%. Claro, o sea que sería un 3,5. No, 12, 13, 14 y 15 el 1%. Sí. 16, 17, 18, el 19, 2%. claro. 16, 1,5%. 17, el 2%. 18, el 2,5%. 19, El 3. no llegaría al 3 porque no era temporada completa. Estaría entre el 2,5, 2,75 aproximadamente del monto total de la transferencia. Para redondearlo en 3 y hacer fácil la multiplicación, estamos hablando casi de 1.800.000 euros. Si fuera la transferencia a 60 millones, 6 por 3, 18, sería 1.800.000 euros, un poco más. ¿Cómo se paga eso? Eso? Porque ese es todo un tema, porque dicen que algunos clubes demoran mucho. Mira, esto no es cierto en la teoría. En la práctica hay muchos vericuetos, tanto el club que quiere pagar, muchos se pelean por pagar, tanto el club que compra, el que vende. ¿Por qué? Porque como te decía, hay un porcentaje que no se paga. Entonces, si en el pasaporte de Di María no hay problema que el pasaporte del jugador está central, pero a veces hay jugadores donde pasaron por 5 o 6 equipos. ¿Y en el caso de Di María puntual? En el caso de Di María, tiene que pagar el club comprador, debe abonar ese 5%. ¿Cómo se abona? Como decían, ¿en qué condiciones se abona? Se abona de la misma manera que se va pagando el pase. Perfecto. Es decir, si el pase se paga en 4 cuotas, en forma proporcional se va a ir pagando el mecanismo solidario. Doctor, ese porcentaje no se lo paga Manchester a Real Madrid, ese 5. No. Lo paga el Manchester a Central. Sí, está bien, pero digo, de la plata que Real Madrid paga, Ah. ese 5% no se lo paga, o sea, le tiene que pagar Se lo 95 descuenta. o es un extra. Es decir, no se lo descuenta. es decir, se paga. Como que le retiene, vendría a ser como una exactamente, retención. no pagas 100, por ejemplo, Sí. 105%. Bueno, sino que ese paga. dinero, ese 5%, antes de llegar a Central, ¿por dónde pasa? Es decir, hay varios caminos, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que, como todo deudor, puede ser que las acciones sean rápidas, como que no. Es decir, muchos se pelean para pagar porque lo llevan, lo dilatan, entretienen a los clubes, no Claro. pagan, entonces pasa el procedimiento común a iniciar una demanda en FIFA. Por eso es muy común que los clubes del interior, o en este caso dicen, bueno, yo ya presenté una notita en la liga y ya con eso ya está, y con eso no interrumpe las prescripciones, el plazo de prescripción. Entonces, el desenlace común termina en una resolución en FIFA, que si no se paga, a su vez, se remite el expediente a comisión disciplinaria. Si no se paga, tenemos típicamente lo que pasa con Independiente o pasó con Colón, la quita de puntos. La última mía, ¿hay antecedentes de sanción o suspensión de un jugador de un pase por no pagar? Lo de Independiente o Colón está claro, le quitaron Sí. puntos a Colón, por ejemplo. Sí. ¿Pero hay algún antecedente más? Sí, hay muchos antecedentes muchos. de los cuales no se llega el expediente a sanción disciplinaria. Igualmente no se paga, entonces una de las sanciones disciplinarias es la quita de La puntos. quita de puntos, En perfecto. este caso los clubes, ¿cómo consiguen este asesoramiento? Porque no hay muchas personas que se dediquen justamente a esto y la capacitación es muy importante, seguramente el trabajo que realizás. ¿Qué aconsejás para los clubes que necesiten este asesoramiento? Yo creo que hay que asesorarse porque este tema, como digo, vemos un tema claro, resonante. Sabemos Di María, sabemos jugadores de trascendencia, lo sabemos, pero por Claro. ejemplo, un Quique Genovar, un Hernán Rubiola que a lo mejor no tienen trascendencia y van a hacer un contrato en la segunda o en la segunda división de Italia, que ni saben, los clubes del interior ni saben dónde están los chicos, porque hace 3, 4, 5 años que desaparecieron, Perdieron no el tienen el hilo. Y por haber firmado contrato en la segunda división de Italia, tienen que pagar el club italiano 60.000 euros por año. Claro. Por un jugador NN, estamos hablando de un Di Para un María. club chiquito acá, por ejemplo, un de la Rosarina, Claro, es mucho dinero. Claro. Yo Hablabas tengo antes del pasaporte deportivo. Hace poco estuviste en Londres trabajando para un club de Chile por el mecanismo de solidaridad de Alexis Sánchez, quien fue transferido al fútbol inglés, y trajiste, vamos a ver el ejemplo. Este es el pasaporte deportivo de Alexis Sánchez, Hernán. Aquí está, por todo los clubes donde pasó Alexis Sánchez, del Arauco, pasando por Cobreloa, después por Colo Colo, por River y por Udinese. La trayectoria de Alexis Sánchez de 2000, cuando tenía 12 años, hasta 2008, cuando tenía 20 años. Esto es la base para el reclamo. exactamente, es decir, Esto es la prueba. esto es la prueba fundamental. Es decir, todas las federaciones de cada país, en el momento de realizar una transferencia internacional, tienen la obligación de confeccionar el pasaporte deportivo del jugador, que en este caso estamos viendo a Alexis Sánchez de Chile, pero todas las federaciones deben confeccionarlo. ¿Cómo lo confeccionan? Lo confeccionan generalmente con los datos que le pasa la liga de origen. Las ligas de origen le pasan el dato y que eso se forma. Y a veces hemos tenido muchos clubes, muchas discrepancias, porque dicen, no, si en mi liga jugó 3 años, jugó 4 años. Cuando vamos al pasaporte deportivo figuran 6 meses, 7 meses, 5 meses. Y a veces aparecen otros clubes que no tienen nada que ver y bueno. Entonces,
El asesoramiento es importante para el trabajo preventivo también. ¿Por qué? Porque si uno sabe que tiene una figura, así, bueno, ¿cómo estamos? El pasaporte de jugador deportivo, ¿cómo está? Si llegas a transferir, ¿cómo figura? Figura los 5 meses, los 6 años, los 3 años que jugó porque 5 meses en un club ahí son mucho dinero. Y si una vez que está modificada, que no se modificó y figura otro club, es muy difícil modificarlo. Chino. No, lo quería consultar. Cuando es préstamo, no hay cobra de mecanismo de solidaridad. Sí, cuando hay préstamo con cargo, sí. Claro, porque por ejemplo ahora en Newell muchos preguntaban, no hace mucho pasó lo de Garay, el tema es que como había un porcentaje que no se terminaba de vender, la cifra que se hablaba del CENI, que eran 25 millones de dólares, después en los papeles fue menor porque el club de origen, que era Benfica, no vendió su porcentaje. Se hacía difícil, nos decían los dirigentes de Newell, encontrar bien la vuelta de eso, no cuánto es el monto real. Pero Ansaldi ahora fue al Atlético de Madrid con un préstamo oneroso, con un préstamo, un cargo importante, y sobre eso sí los clubes de origen pueden reclamar el mecanismo. También es importante el asesoramiento por todos estos temas, es decir, a veces se vende un préstamo oneroso, también corresponde aplicar el mecanismo solidario. También preguntamos, uy, se vendió el 50%, se vendió el 70%, ¿qué me corresponde? ¿Dónde saco el monto? ¿Sobre qué me paga? Porque los clubes me dicen, mirá, algún momento me dice, pagaron 10, pero hice los descuentos. Y no tienen que hacer descuentos. Claro. Porque es por todo, el reglamento es claro, es por toda la indemnización pagada al club anterior. Entonces, dice, no, te descuento. Yo tengo muchos antecedentes donde le han hecho los descuentos y ahí le calculan. Y no, como vos decís, es decir, bueno, entonces todos estos temas, gracias al sistema que desde 2009 se empezó a implementar, que es el sistema el TMS, donde están las transferencias internacionales, los clubes vuelcan los datos y al coincidir se perfecciona, ahí figuran los montos. Si no, antes era decir, no, 5, 4, 3, 2. ¿Cuál es la federación más complicada de Sarrubiola? ¿Cuáles son los lugares más complicados? Y la nuestra es una de las bastante complicadas. No, dando la nota. Hernán, te queremos gracias. agradecer que hayas venido esta noche aquí. Los amigos de Sorba, un obsequio para vos, una de las casas líderes multimarcas. La dejas allí, por favor. Estilo a Las Palmas. Te invita para que pases con tu familia. Si querés ahora pueden ir con los chicos, todo, tu señora. Mira, este regalo para tu mujer, Miguel Gagliardi, uno de los mejores coafer de la ciudad de Rosario. Y Eche Sorto Sport, como siempre, un obsequio para vos. Hernán, van a estar con un posgrado de Derecho Deportivo. Sí, vamos a través de la universidad un posgrado de Derecho Deportivo que es también para abogados, dirigentes deportivos. Para todo el mundo. Para todo el ¿Qué mundo. tiene que hacer el interesado? Y acercarse a la Facultad de Derecho y bueno, anotarse para empezar a cursar las clases, que son 12 clases a partir del 5 de septiembre. Muchas gracias, por Gracias haber a venido. ustedes. Señoras y señores, nos vamos con Guillermo Ferretti. ¿Tendrá verdaderamente la formación Guillermo Ferretti? Hoy no lo voy a poner en ese compromiso, mi amigo Ferretti, porque hoy compartí el entrenamiento con él. Si lo compartió, sabe que Russo no dio el equipo. No, por eso dije que no. Dijo que se va a tomar un tiempo. La de Russo esta semana, a ver, cumplió 25 años como entrenador. Sí. Russo sabe qué equipo va a poner en la Obvio. cancha. Lo que estoy seguro es que el domingo, cuando salió del Monumental, tenía en mente 4 cambios. Quería sacar a la mayoría. Esto que una vez lo contaba Sof, decía, uno cuando pierde un partido, y mal, Es verdad. quiere sacar a todos. Ahora, a los 2 o 3 días, por algo eligió a sus jugadores para jugar ese partido. Me parece que si hay cambios, de esquema no, por cómo juega Gimnasia. 4-4-2 me parece que permanece. Y si hay cambios, yo me la jugaría por uno. Becker por Medina, que fue el cambio que hizo rápidamente en el partido, a los 30 minutos. A ver, si es por rendimiento individual, por lo que pasó el otro día, debería ser varios cambios. Y la gente, hoy hubo una encuesta de parte de la producción por Twitter, seguramente que pide mucho más que un cambio. Pero el técnico van 2 fechas y tampoco puede hacer un mar de variantes porque va a perder posibilidades de cambios futuros. A ver, Central necesita sumar en La Plata. Claro. Cuando hablo de sumar es rescatar un punto, o ganar obviamente, qué mejor. Pero tiene que recomponer imagen después de la decepcionante, porque si algo le pasó al hincha de Central, el domingo se decepcionó, porque venía con una expectativa, el equipo había dado vuelta al partido con Quilmes, venía de ganar por Copa Argentina, venía en ganador Central y dijo, bueno, River es difícil, pero el equipo viene bien. Entonces se decepcionó porque no estuvo a la altura Central. Claro, una cosa es 6 o 4 de 9 que 3 de 9. No, eso está claro. obvio, y además perder con River de una manera como la que perdió, sin haber tenido la pelota, superado en todas las líneas, esto admitido por los protagonistas. Sí. No es que hacemos un análisis antojoso nosotros, no, o antojadizo. Yo por eso digo, debería haber más cambios, pero Russo para la pelota, se toma más tiempo y para mí, uno, y antes del partido lo va a contar, yo arriesgaría a Becker por Medina.
Se viene un cronograma bastante con mucho derrotero de partidos para Rosario Central en este corto tiempo que ya arranca este sábado. Sí, señor. Con la producción hicimos un trabajo tremendo, armamos 2 placas Muy con bien. los partidos que tienen. Ya No, trabajaron una, mucho con Odicio, directamente ya trabajaron una. mucho con Odicio. Nos desgarramos haciendo esta placa con 8 partidos en 26 días que tiene Central. Tercera fecha, el 23, este sábado a las 15, visita a Gimnasia. Cuarta fecha, miércoles 27 a las 17 con Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. Quinta fecha, eso va a ser el 30 de agosto, cancha de Defensa y Justicia. Sábado va ese partido. Hoy me decían 17-15. Los horarios, Sí, obviamente sí, en el fútbol pueden argentino, variar. ese va de visitante. Ida de Copa Sudamericana, sin hinchas visitantes. 4 de septiembre, 21-15 me decían. Contra Boca en el Gigante. Después, sexta fecha, sin horario. Ante San Lorenzo, domingo. Eso está confirmado. Domingo 7 de septiembre, de local en el Gigante. Después, saltamos los octavos de Copa Argentina, miércoles 10 de septiembre contra Tigre en Córdoba. A mí me dicen que van a tratar de jugarlo en cancha de instituto, como si fuera un talismán. Ganó el partido pasado, quieren jugar en la misma cancha. De allí saltamos a la séptima fecha, 13 o 14, sin horario, contra Tigre. Acá no hay ventaja deportiva para ninguno porque es el mismo rival de Copa Argentina. Pero cuidado que con Boca juega el miércoles 17 y Boca juega los domingos. Entonces Boca puede llegar a pedir que Central también juegue el domingo 14 y no el sábado 13, por eso la duda. 8 partidos en 26 días. El jueves pasado hacías hincapié en la cantidad de centros malogrados que no pudo aprovechar Rosario Central, algo que en el último partido, si bien tuvo pocas ocasiones, pero también los volvió a malograr. Se profundizó esto. Central es el equipo que más centros lanzó en el torneo. Van 39 centros. Tiene el jugador que más centros ejecutó en el torneo. ¿Sabe quién es? No. Jonás Aguirre. ¿Sabe cuántos centros ejecutó? Estos son centros en movimiento. No tiros de esquina, no pelota parada. ¿Sabe cuántos centros ejecutó Jonás Aguirre? 21. ¿Sabe cuántos fueron a la cabeza de un compañero? 10. Ninguno. O sea que hoy Jonás Aguirre, por números, es el número puesto para salir del equipo, por números. Pero para que vean que los números, mientras seguimos repasando cantidades de centros que no llegaron a destino... Eso no era un centro, era un mini centro. Medina lanzó en el primer partido 15 centros y acertó 2. Esos 2 centros de Medina son los únicos 2 que acertó Central en todo el torneo. Tiró 39 centros y acertó 2. Y además esto tiene un agravante por la forma en la cual juega Central, que la idea es siempre buscarlo a Abreu y por arriba. Exactamente, pero hay que tomarse un tiempito más. Lo de Jonás Aguirre para mí tiene una explicación. Demasiado rápido su irrupción en primera. Sí, no hay duda. Carrizo estuvo todo un torneo en la B Nacional entrando a 20 y 25 minutos para después afianzarse y mostrando altibajos también en la primera. Jonás Aguirre me parece que le tocó demasiado rápido. Estos números y esta situación lo comprueba. ¿Qué digo con esto? ¿Jonás Aguirre no está para jugar en primera? No. Me parece que debe transitar un proceso que hoy, por necesidad, está acelerado. Para que vean que los números a veces engañan, mientras repasamos el tema de los centros tirados, especialmente por Medina y Aguirre, por los números que tuvo contra River, Tomás Berra, este fin de semana sería uno de los mejores marcadores centrales de la fecha. 3 cruces, 3 despejes, 3 intercepciones y ganó todas las pelotas que peleó por arriba. Si yo te pongo la foto del segundo gol de River, vamos a decir, ese no es el mejor defensor. Para que vean que a veces los números son engañosos. El que no vio el partido de River y ve la estadística de Berra, dice, mirá los números que hizo Berra. Vimos el partido de River. También vimos los 2 partidos de Jonás Aguirre y de Medina. Y Central está defeccionando por las bandas. ¿Con Valencia puede cambiar eso? Cuando esté Para Valencia, mí no, porque por Valencia es delantero. No tiene nada que ver con esta función. Nosotros lo charlamos esto con Quique en la semana. Decíamos, hay que ver qué opciones tiene Russo por las bandas o cambiar el esquema y jugar con volantes internos y extremos. Ahí sí es otra cosa. Ahí puede entrar Acuña, ahí puede jugar Franco Ñel por afuera, aunque lo hace poco, pero puede buscar otras alternativas. Hoy por hoy, el tema de los centros es uno de los grandes o de las grandes cuestiones para corregir, sin duda, que tiene Central por delante. Valencia, ¿está concentrado o no está concentrado? No concentra, no llegó la habilitación y evidentemente no esperan para mañana, No, está claro. porque si no lo concentraron, van concentrados los mismos 18 que los últimos partidos, por eso digo, no hay mucho para cambiar, para mí es un solo cambio, mañana juega la reserva y va a atajar Manuel García. Mañana en el Club Everton de La Plata, está jugando contra Gimnasia, ataja el Messi que igual está concentrado, va a ir al banco siempre y cuando no ocurra un imprevisto, una expulsión o una suspensión.
Bueno, te quedás en un ratito, vamos a hablar del tema de la política. Antes, lo decía Guille Ferretti, ¿qué opinan los hinchas de Rosario Central a través de nuestra cuenta de Twitter? A ver, vamos a ir con la opinión de nuestros televidentes. Matías dice, por supuesto que debe haber cambio en lo táctico y en nombres. De Benedetti dice, para mí debe jugar con un 4-3-3, con Garanta, Ferrari, Berra, Donati, Delgado, Becker, Musto, Barrientos, Acuña, el Loco y Niel. Algo que probó Miguel Ángel Russo en el ensayo ayer, al menos en el segundo tiempo. Esos. Germán dice sí. Luciano dice mínimamente tiene que sacar a Medina de 8. Ahí no sirve y bancarlo a Becker desde el arranque. Matías nuevamente dice yo sacaría a Delgado. Y cuando esté Valencia por Niel o Acuña. Dice sí, principalmente de esquema 4-3-3 o 4-3-1-2, dice Leo Díaz. Y Callejero de Arroyito, el último en esta tanda. Para mí, si Barrientos por Neri Domínguez, Becker por Medina, depende de cómo está Jonás Aguirre, pondría a Walter Acuña. Pasamos por los amigos de Soy Rana antes de ir a la pausa y recibir a Claudio Martín. Ya sabés que Soy Rana es el lugar para festejar tu evento, cumpleaños, casamiento, coffee break, lo que vos desees, andá y consultalo a Fernando y a Diego. Salta 2630, 430, 3490, la última pausa y se viene Claudio Martín en este sello de fútbol de 10 jueves.